Episodio 1. La promesa sin labios. Me pusieron un anillo a los 14 años. No era de oro. Era de silencio. Y desde entonces, nadie me volvió a preguntar si yo quería quedarme. El día de mi boda no hubo flores. Solo incienso. Y un altar con una cruz rota. Las otras novicias me vistieron en silencio. Como si al ponerme el velo, también me estuvieran cerrando la boca desde dentro. Nadie me preguntó si estaba lista. Solo me dijeron: ahora le perteneces a él. ¿A quién? A Dios. Pero ese él nunca apareció. Mi madre me besó en la frente antes de entregarme. Sus labios temblaban. No por emoción, sino por algo que no me dijo. Yo no entendía por qué lloraba si supuestamente me estaba regalando al cielo. El sacerdote me puso un anillo. Demasiado grande. Demasiado frío. Y dijo: con este símbolo sellamos la unión eterna entre tu cuerpo y el Espíritu Santo. Yo miré al suelo. No por vergüenza, sino porque algo dentro de mí gritaba: ¿y si no quiero? Pero ya era tarde. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Mi nombre tampoco. Ese día, dejé de ser Catalina. Y comencé a llamarme Sor Clara del Espíritu Roto. Las noches eran largas. Y más que dormir, aprendí a esperar. Esperar a que él me hablara. Esperar a que me mirara. Esperar a que, al menos, me preguntara si me sentía sola. Pero nunca lo hizo. El cuarto donde dormía tenía una cruz de madera colgada justo encima de mi cama. Cada vez que la miraba, me preguntaba si alguien más la había visto temblar. Porque la mía lo hacía. No sé si era el viento, o si era mi fe rompiéndose por dentro. Una noche, soñé que Dios bajaba y me besaba la frente. Pero al despertar, mi almohada estaba manchada de sangre. No de nariz, de boca. Como si alguien hubiera intentado decir algo. Y no lo logró. Desde entonces, ya no rezo como antes. No porque no crea, sino porque no sé a quién le hablo. Si Dios es mi esposo, ¿por qué nunca me mira? ¿Por qué nunca me toca? ¿Por qué siento que en esta unión solo yo firmé el voto? Episodio 2. El cuerpo que no soñaba. Me enseñaron a cuidar mi alma, pero nadie me preguntó si mi cuerpo aún estaba vivo. Desde el día de la promesa, dejé de sentir cosas pequeñas. El frío no me helaba. El hambre no me dolía. Y el sueño simplemente desapareció. Dormía, sí, pero no soñaba. Y eso me asustaba más que cualquier castigo. Porque si no hay sueños, ¿cómo sabré que sigo siendo humana? Una noche, Sor Teresa me observó mientras dormía. Pareces muerta, hija. ¿Por qué? Porque ni siquiera mueves los ojos bajo los párpados. Yo no supe qué responder. Tal vez porque, en el fondo, yo también lo pensaba. El cuerpo se me volvió ajeno. No sangraba. No sudaba. No deseaba. Meses sin menstruar. Años sin estremecerme por nada. Las otras novicias murmuraban a mis espaldas: es especial. Es la elegida. Tiene la pureza del cielo. Pero yo sentía otra cosa. Vacío. Silencio. Y una carne que ya no era mía. Una vez, me encerré en la sacristía para mirarme desnuda. No por vanidad, sino porque quería saber si aún había una mujer dentro de mí. Me toqué. Me miré. Esperé. Pero nada. Ni escalofrío. Ni calor. Ni siquiera vergüenza. Solo una sensación. Como si mi cuerpo fuera un relicario. Pero sin reliquia. Empecé a preguntarme: ¿qué me quitaron aquella noche de la promesa? ¿Fue solo mi nombre? ¿O también mi posibilidad de sentirme viva? El padre Constantino me examinó con cara de preocupación. No tiene signos de madurez física, dijo. ¿Es malo? No, hija. Es raro. Y en ese raro había algo que él no quiso decir. Algo que no estaba en los libros de medicina, sino en los rituales que nadie admite haber leído. Una madrugada, sentí un zumbido detrás del ombligo. Pequeño. Persistente. Como si algo dormido despertara dentro de mí. Me puse de pie. Y al tocar el suelo con los pies descalzos, escuché una palabra. No con los oídos. Con la piel. Preñada de silencio. No entendí.
Pero lloré. Porque por primera vez, no lloraba con los ojos, sino con el pecho, con los muslos, con cada parte de mí que el convento había querido volver espiritual, pero que seguía pidiendo ser humana. Episodio 3. La celda número 33. El olvido no es la muerte. El olvido es cuando nadie se atreve a pronunciar tu número. La celda número 33 no existe. No está en el mapa colgado en la oficina de la Madre Estela. No figura en las listas de ocupación. Ninguna hermana la menciona. Y, sin embargo, está allí. La descubrí por accidente. O tal vez por memoria corporal. Esa intuición que no nace en la mente, sino en los pies que pisan donde el alma aún recuerda. Fue una tarde de inspección. Nos pidieron limpiar el ala sur del convento. La más vieja. La más húmeda. La más callada. Al contar las puertas, noté un salto. De la celda 32 a la 34. Nada en medio. Pero había un espacio. Un muro ligeramente más grueso. Una grieta mal sellada. Y allí, en la piedra, grabado con un clavo oxidado. 33. Esa noche volví sola. Con una linterna prestada. Y el corazón tambor. Empujé. La pared cedió como si esperara ser abierta. Dentro. No había cama. Ni crucifijo. Ni Biblia. Solo una mesa de madera vieja. Un espejo cubierto con una sábana negra. Y una caja. Una caja de madera con un símbolo tallado. Un anillo roto envuelto por una serpiente dormida. La abrí. Dentro. Cartas. Muchas. Todas escritas a mano. Con letra desigual. Como si hubieran sido escritas con miedo. O con los dedos rotos. Leí la primera. A quien encuentre esto. No me busques entre las novicias. No estoy en el cementerio. Estoy en las paredes. Fui esposa de un silencio que no besa. Fui Catalina. La primera de las que no dijeron amén. Sentí un escalofrío. El nombre. El mismo que el mío de nacimiento. No podía ser coincidencia. Seguí leyendo. Cada carta era una confesión. Un grito escrito. Una súplica sin respuesta. Nos prometieron al cielo, pero nos entregaron al olvido. No morimos de pecado. Morimos de obediencia. Si lees esto, quizás tú también fuiste marcada, pero aún respiras. En el fondo de la caja, un pedazo de tela manchada de algo oscuro. Y un pequeño espejo roto. Con un mensaje tallado en el borde. Mírate solo si estás dispuesta a recordar todo. Lo acerqué a mi rostro. Y por un instante, no vi mi cara. Vi a otra. Parecida a mí, pero con los ojos cosidos. Retrocedí. Cerré la caja. Corrí de la celda 33. Y al salir, la puerta se cerró sola. Sellándose otra vez. Como si me hubiera permitido entrar. Solo por una vez. Episodio 4. El beso que dejó ceniza. No era un beso de amor. Ni de deseo. Era un sello. Un incendio disfrazado de promesa. La primera vez que me besó fue en un sueño. O al menos eso pensé. Estaba de pie en medio de la capilla vacía. La luz de las velas temblaba como si algo invisible caminara entre ellas. Lo sentí detrás de mí. Respirando. Sin rostro. Sin sombra. Y sin decir palabra. Me besó la boca. El calor fue inmediato. Pero no dulce. Era como si me sellaran los labios con hierro caliente. No abrí los ojos. No grité. Solo esperé. A que se fuera. Al despertar, mi almohada tenía manchas grises. Como ceniza. Y al tocar mis labios, sentí que algo escurría. Era sangre. Pequeña. Fina. Como una grieta interna. Fui al lavabo. Me enjuagué. Escupí. Y allí, entre la espuma y el rojo, vi una palabra escrita en mi lengua. No con tinta, sino con quemadura. Lucía. No conocía a ninguna Lucía en el convento, pero el nombre me ardía en la garganta durante todo el día. Como si fuera una oración que no se atrevía a salir. Esa noche, volvió. El mismo beso. La misma ausencia de cuerpo. Pero esta vez, con más presión.
como si al besarme quisiera robarme algo. Y lo logró. Cuando abrí los ojos, no recordaba el Padre Nuestro, ni el Ave María. Solo un canto antiguo, sin palabras, que me quemaba por dentro. La Madre Estela me encontró cantando en la capilla vacía a las 3 de la madrugada. Descalza, con las manos manchadas de polvo. ¿Qué haces, hija? No lo sé. ¿Qué cantas? Tampoco lo sé, pero me lo dejaron en la boca. Revisaron los archivos. Y encontraron algo. Lucía del Santísimo Velo. Novicia desaparecida en 1933. Su ficha decía: fue prometida al cielo, pero besada por otra fuerza. La tercera noche. Desperté con el nombre Amaya en la lengua. La cuarta, con Ruth. Cada beso dejaba una marca. No en la piel, sino en la voz. Las hermanas comenzaron a notar que yo ya no pronunciaba los salmos igual. Que mis rezos sonaban a otra cosa. Que mis labios quemaban. Una mañana, mientras limpiaba el altar, encontré una nota debajo del mantel sagrado. Escrita a mano, en papel antiguo, con letras casi borradas. Decía: no te está besando, te está nombrando. Y cuando pronuncies todos los nombres, la historia se abrirá por fin. Episodio 5. La misa donde nadie dice amén. No todas las misas santifican. Algunas simplemente despiertan lo que fue callado. Me llegó una nota sin remitente, doblada 4 veces, metida dentro de una Biblia que no era mía. Solo decía: esta noche, Capilla Vieja, 3 de la madrugada, ven con el nombre que te negaron. Sabía que debía tener miedo, pero lo que sentía era más fuerte. Sé. A las 3 menos cuarto ya estaba esperando. La puerta se abrió sola. No por viento, no por truco, por memoria. Dentro, velas encendidas con llama oscura. No negra, oscura, como si la luz viniera del fondo de la tierra. Había 8 mujeres, ninguna con hábito, todas con cicatrices en el cuello, en las muñecas, en la espalda. Una de ellas me miró y dijo: ¿Catalina? Ese era mi nombre. El primero. El que me quitaron para entregarme a Dios. Sí, dije. Y por primera vez desde que llegué al convento. Mi voz tembló. Pero no de miedo, sino de verdad. La misa comenzó sin campanas, sin hostias, sin latín. Solo un cuenco de agua turbia. Y un libro sin letras. Cada una pasaba. Se miraba en el cuenco. Y decía una frase. No en voz alta. En susurro. Algo como: aquí estoy. Aquí fui. Aquí vuelvo. Cuando fue mi turno, el agua tembló antes de tocarla, como si reconociera mi reflejo. Y entonces vi algo. Un rostro. El mío, sí. Pero más joven. Más libre. La imagen se desvaneció. Y las mujeres comenzaron a cantar. No con melodía, sino con ritmo. Un ritmo que iba directo al pecho. La última parte del ritual consistía en nombrarse. Cada una decía su verdadero nombre, seguido por una palabra que nadie en la iglesia se atrevería a usar. Lucía, rescatada. Ruth, despertada. Amaya, recuperada. Catalina. Me tocaba. No sabía qué palabra añadir. Mi voz dudó. Y entonces, sin pensarlo, dije: Catalina, no silenciada. No hubo aplausos. No hubo amén. Solo miradas. Y lágrimas que no eran de tristeza, sino de memoria liberada. La misa terminó. Sin bendición. Sin cruz. Solo con una frase escrita en la pared del altar. Cuando la última se nombre, la primera podrá descansar. Episodio 6. El ángel que no mira a los ojos. Algunos ángeles no caen del cielo. Caen de la memoria. Y regresan cuando ya nadie se atreve a recordarlos. Llegó en silencio, sin anunciarse. Sin sotana. Sin cruz. Con un maletín de cuero y un cuaderno sin nombre. Dijo llamarse Fray Abel. Pero su voz tembló al pronunciarlo. Como si el nombre le hubiera sido asignado hace poco. O robado a otro. La Madre Estela lo presentó como visitador espiritual.
enviado por el arzobispado para evaluar el estado del convento. Nadie lo esperaba. Nadie lo pidió. Y, sin embargo, todos fingieron que su presencia era normal. Todos, excepto yo. Desde que llegó, nunca levantó la mirada. Ni al hablar. Ni al saludar. Ni siquiera al orar. Siempre con los ojos bajos. Como si el suelo le ofreciera más consuelo que nuestras caras. O tal vez, más seguridad. La primera vez que pasó cerca de mí, sentí algo helado subirme por la columna. No miedo. Reconocimiento. Como si su cuerpo dijera: nos vimos antes, cuando aún no sabías que estabas despierta. Lo observé durante días. Tomaba notas sin escribir. Visitaba habitaciones que se suponía estaban clausuradas. Se detenía frente a cuadros antiguos, pero nunca los miraba directamente. Y una noche, lo vi salir del pasillo sur, el de la celda 33, la misma que supuestamente no existe. Lo confronté, no con palabras, con presencia. Me paré frente a él, en el claustro, sin velos, con el rostro limpio. ¿Ya ha evaluado lo suficiente, Fray? No respondió. Solo bajó más la cabeza. ¿Va a confesarnos o a reconocernos? Un leve temblor en su mano derecha. No de culpa. De algo peor. Memoria que no quiere despertar. Me acerqué más. Lo suficiente como para que escuchara mi respiración. ¿Recuerda este nombre? Susurré. Catalina. Fue como un disparo. Su cuaderno cayó. Y de él salió una hoja suelta. Amarilla. Doblada. La recogí. Había una lista. De nombres. De fechas. De números de celda. El último decía: Catalina, celda 33 no debe ser tocada. Lo miré fijo. ¿Quién era yo, Fray Abel? ¿Antes de que el convento me borrara? Él alzó los ojos. Por primera vez. Y lo vi. No eran ojos de santo. Ni de servidor. Eran ojos de testigo. De cómplice. De alguien que escuchó los gritos y eligió seguir rezando. Episodio 7. La voz que habita la cruz. No toda cruz carga a Cristo. Algunas cargan a quienes él nunca miró. Siempre me dijeron que el crucifijo en mi celda me protegería, que era símbolo de sacrificio, de amor, de redención. Pero nadie me dijo que podía hablar, y mucho menos que podía recordar. La primera vez lo escuché fue una noche de vigilia. Yo no dormía, ni rezaba. Solo miraba el techo, preguntándome cuántas veces más podía callarme sin desaparecer. Entonces, la madera crujió. No por humedad, no por tiempo, sino como si algo dentro se estirara. Y luego, una frase que no fue hablada, sino sentida directamente en la nuca. Tú no eres la primera. Me incorporé, asustada. Encendí la vela y miré el crucifijo. Nada. Cristo, clavado. Cabeza agachada. Sangre esculpida. Pero el aire pesaba, como si alguien más estuviera en la habitación. Como si esa cruz no colgara, sino observara. Las noches siguientes, la voz regresaba. No cada vez igual. A veces susurraba nombres. Otras, fechas. Una noche dijo: María Soledad 1902, celda 11. Busqué en los registros. No existía. Pero en la pared de mi celda, al ras del suelo, apareció esa misma inscripción, grabada con uñas o cuchillo. MS no besada, no salvada. Entendí que la cruz no guardaba a Cristo. Guardaba los lamentos, de las que fueron colgadas sin clavos, solo con promesas. Una madrugada, me acerqué a la cruz y toqué sus pies. Estaban tibios. Y cuando pegué mi frente a la madera, sentí una corriente, como un río de pensamientos, de llantos, de canciones rotas. Y en medio de todo eso, una palabra. Voz. No entendí al principio, pero esa misma semana, empecé a cantar, sin saber por qué, sin haberlo aprendido. Cantaba en latín arcaico, en lenguas olvidadas. Y cada vez que lo hacía, el crucifijo goteaba. No sangre, no agua,
Ceniza. Una noche. La voz me dijo: nosotras rezamos por ti cuando tú aún no sabías hablar. Ahora, reza tú. Pero no a él. Reza por las que no fueron escuchadas. Y esa noche, por primera vez, me arrodillé sin mirar al cielo. Miré el suelo, la cruz, mi vientre, mi nombre. Y dije: Catalina, hija de las que murieron sin tumba, te escucha. Y no dirá amén. Episodio 8. Las esposas sin tumba. No todas las promesas fueron llevadas al altar. Algunas terminaron bajo tierra. Desde que la cruz cayó y la voz habló, no pude volver a dormir como antes. Ni rezar, ni obedecer. Cada oración me sabía amarga. Cada amén me sonaba a cierre de candado. Y cada vez que pasaba por el jardín trasero del convento, sentía un cosquilleo en los pies. No de frío, de llamado. Ese jardín era el único lugar sin estatuas, sin bancos, sin flores, solo tierra y una pequeña cruz de hierro oxidado, sin nombre, sin fecha. Las hermanas lo llamaban el silencio. Decían que allí nadie debía rezar, ni hablar. Yo entendí por qué. Cuando decidí cavar, una madrugada, con una pala robada y las manos temblando, comencé a abrir la tierra. Poco a poco, centímetro a centímetro. No tardé mucho. La tierra cedía fácil, como si esperara ser removida. A los 40 centímetros, encontré la primera. Una mano, blanca, seca, perfectamente conservada. Y en su dedo, un anillo, igual al mío, el que me pusieron cuando tenía 14 años. Lo tomé. En el interior del anillo, una palabra grabada. Kai. Seguí cavando. Otra mano. Otro anillo. Otra más. Some. No lloré. No grité. Solo recogí los anillos. 7 en total. Cada uno con una palabra. Los limpié. Los coloqué en orden, siguiendo la intuición. Y leí la frase completa. Calla, ora, espera, olvida, muere. No eran votos. Eran cadenas. El verdadero rito. El verdadero amén. No lo que dijimos con los labios, sino lo que aceptamos con la carne. Tapé todo. Dejé la tierra como estaba. Pero algo en mí ya no volvió a su lugar. Esa noche, soñé con ellas. 7 figuras, vestidas de blanco, con los ojos vendados, y los anillos aún brillando en sus dedos podridos. Me rodearon. Y una de ellas me dijo: no queremos justicia. Queremos que alguien viva. Lo que nosotras no pudimos decir. Desperté con los anillos sobre mi pecho. Fríos. Reales. Y en la pared de mi celda, alguien escribió con tierra: tú tienes voz. Nosotras, ya no. Episodio 9. El diario de la madre sin fe. Asterisco: a veces, la mayor fe es tener el valor de decir. Asterisco: esto no viene de Dios. La encontré detrás del retablo roto de la capilla antigua, envuelto en lino amarillento, escondido entre piedras sueltas, como si alguien supiera que algún día lo necesitaría. Era un cuaderno de tapas de cuero gastado, sin título, sin nombre, solo una cruz invertida dibujada con lápiz. Y la fecha: 13 de septiembre de 1996. El año en que nací. Lo abrí con miedo. No porque temiera lo que encontraría, sino porque ya lo presentía. Las primeras páginas eran oraciones. Hermosas. Desordenadas. Rotas. Oraciones escritas por alguien que ya no creía, pero aún sabía rezar. A la mitad del cuaderno, una frase me atravesó como un cuchillo. Catalina ya está dentro. No dije que no. Dije lo que ellas querían oír. Pero por dentro, quise gritar. Me temblaron las manos. Mi madre. Mi nombre. La voz que nunca me dijo la verdad. Ahora me la gritaba en papel. Leí. Página tras página. Historias de dolor. De abusos encubiertos con latín. De besos dados en nombre del espíritu. De voces calladas con hostias amargas. Y al final, una carta. Sin fecha. Sin firma. Solo dirigida a mi hija.
Si estás leyendo esto, entonces lo encontraste. Entonces sobreviviste. Entonces no te tragó el silencio como a mí. Perdóname por llevarte allí. Perdóname por dejar que te pusieran el anillo. Perdóname por no destruir lo que sabía que te destruiría. No creas lo que te dijeron sobre mí. No fui débil. Fui silenciosa. Y eso es peor. Asterisco, pero tú aún puedes hablar. Tú aún puedes mirar a la cruz y gritarle. Asterisco, no te pertenezco. Lloré sobre esas páginas, hasta que las letras se corrieron. Pero el mensaje ya estaba en mí. Escrito. Marcado. Quemado. Mi madre no fue una mártir. Fue una testigo sin púlpito. Y yo. Era su grito postergado. La última hoja estaba en blanco. Pero al acercarla al fuego de la vela, apareció algo, como tinta invisible. Una sola frase. Cuando pronuncies tu nombre verdadero, la cadena se romperá. Episodio 10. El himno que no perdona. Hay canciones que no se cantan con la voz. Se cantan con heridas. El sueño llegó en latín. Pero no el latín eclesiástico que nos enseñaban. Era más antiguo. Más visceral. Como si cada sílaba saliera del centro del hueso. Una mujer sin rostro me lo susurró al oído. En la misma celda donde me arrodillé por primera vez. Me dijo: este himno no es para alabar. Es para despertar. Desperté con el pecho ardiendo. La melodía aún vibrando en mis costillas. Y en la punta de mi lengua. Una palabra que no existe en ningún idioma. Pero lo nombra todo. Fui a la capilla sola. Las hermanas dormían. El reloj marcaba 3:33. Encendí una vela. Luego otra. Y otra. Hasta rodear el altar con luz temblorosa. Entonces, canté. No sabía que podía hacerlo. No sabía que mi voz pudiera temblar así. El himno salió como un lamento de siglos. Como un hilo de sangre que atraviesa generaciones. No tenía estrofa. Ni estribillo. Solo una invocación creciente. Y cada nota hacía que algo en el convento crujiera. El suelo tembló. El aire se volvió espeso. Y del altar comenzó a gotear líquido. No agua bendita. Sangre. Espesa. Oscura. Como si debajo del mármol hubiera un cuerpo aún caliente. Las estatuas lloraron. Las de Santa Clara. Las de la Virgen. Incluso la del Cristo crucificado. Pero no lloraban agua. Lloraban ceniza. La cruz central se torció ligeramente. Y desde el confesionario vacío, una voz, o muchas, comenzaron a repetir el himno. Pero en otro tono. Más bajo. Más antiguo. Como si miles de mujeres hubieran estado esperando ese canto para responder. De pronto, las puertas se cerraron solas. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Y en la pared del altar apareció una frase grabada en fuego. Lo que fue enterrado con obediencia, resucita con memoria. Caí de rodillas. No por devoción, sino porque algo en mí se rompió. O quizás, se abrió. Mi vientre ardía. Mi garganta sangraba. Y mis oídos escuchaban nombres. Miles. Todos de mujeres. Todas desaparecidas. Todas esperando ser dichas en voz alta. Episodio 11. La Eucaristía que devolvió sangre. No todo lo consagrado es santo. Y no todo lo que sangra, muere. La misa fue anunciada como consagración colectiva. Un evento raro. Sagrado. Solo para aquellas que, como yo, habían prometido su vida entera al esposo invisible. El altar estaba adornado con lirios blancos. El coro ensayaba sin cesar. Y las hermanas murmuraban entre sí. Será el momento más puro. Será como casarse con el cielo. Será un nuevo comienzo. Yo sabía que era el fin. Fui vestida de blanco, como mandaban las normas, con el velo sobre el rostro, y el anillo aún frío en mi dedo. La capilla estaba llena, pero el aire estaba muerto. No había espíritu, solo protocolo, y cenizas en los ojos de las que creían estar celebrando. El sacerdote levantó la hostia. Dijo las palabras de siempre. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Pero algo en su voz
Sonaba hueco, como si repitiera sin saber lo que decía, como si ya no fuera un hombre, sino un eco. Me acerqué al altar. Era la última de la fila. Las otras comulgaron con devoción. Yo, con fuego en la garganta, recibí la hostia. La coloqué en mi lengua, y en el instante en que se deshizo, la sangre comenzó a brotar. Primero, unas gotas. Luego, un torrente. De mi boca. De mi nariz. De mis oídos. Caí de rodillas. Y sentí que algo me desgarraba desde dentro. No era dolor. Era memoria. Grité. No con voz. Con garganta rota. Con siglos de mujeres gritando a través de mí. La capilla enmudeció. Las hermanas se alejaron. El sacerdote retrocedió. El coro cayó. Y del altar comenzaron a gotear otras hostias. Negras. Quemadas. Inservibles. Entonces, la cruz cayó. No la de madera. La invisible. La que nos colgaba a todas desde la promesa. Y una voz, la misma de los sueños, habló. Esta no es tu comunión. Es nuestra liberación. Me incorporé, sangrando, con la hostia aún pegada al paladar. Y grité una palabra que no entendía, pero que hizo temblar el suelo. Elohim Rocha. Las velas explotaron. El vino se volvió negro. Las paredes comenzaron a agrietarse. Y por los vitrales entraron pájaros sin ojos. No volaban. Caían. Uno por cada nombre olvidado. Episodio 12. El velo que no cubre nada. Al final, el velo no cubre el rostro. Cubre la verdad. Nunca me pregunté qué había debajo del velo. Siempre me dijeron que era sagrado. Que lo llevaría como una corona. Que significaba pertenecer. Pero yo nunca supe a quién. Tras la misa del desgarro, nadie volvió a hablarme. Me miraban como a una herida abierta. Como a un espejo que mostraba lo que todas intentaban olvidar. Me encerraron en la celda. Me quitaron el anillo. Pero no el velo. Ese, me lo dejaron. Como si aún creyeran que con eso yo seguiría callada. Pero yo ya no era una novia. Ni una hija. Ni una monja. Era una memoria con carne. Y esa noche decidí mirarme. De verdad. Encendí las velas. Desnuda. Sin palabras. Me senté frente al espejo roto que había guardado desde la celda 33. Y lentamente fui soltando los nudos del velo. Cada nudo era un recuerdo. Cada pliegue, una mentira. Cada puntada, una hermana perdida. Cuando el velo cayó, esperaba ver mi rostro, mis ojos, mi piel. Pero no vi eso. Vi luz. Y heridas. Y siglos. No tenía ojos. Solo cavidades que ardían. No tenía boca. Solo un hueco que aún vibraba con el eco de todos los amén que no quise decir. Entonces entendí. Yo no era Catalina. Yo era todas. La voz. La llama. La que sangró por ellas. Y por fin se quitó la venda que llamaban fe. El espejo comenzó a temblar. No por miedo. Por liberación. Y en su superficie apareció una frase escrita con luz blanca. Cuando una se mira sin velo, todas comienzan a ver. Tomé el velo. Lo besé. Y lo arrojé al fuego. Ardió con un grito. Uno agudo. Femenino. Ancestral. Y en el humo vi rostros. Cientos. Miles. Todos diciendo la misma palabra. Sin abrir la boca. Ahora. Episodio 13. El juicio de las santas rotas. Los que juzgan en nombre de Dios olvidan que Dios recuerda a quienes callaron para sobrevivir. Roma no olía a incienso. Olía a mármol limpio. A burocracia disfrazada de teología. A secretos recién encerados. Fui llevada al Vaticano. Como si fuera una hereje. Pero no esposada. Sino vestida de blanco. Como si aún quisieran que el mundo creyera que yo era una novia feliz. La sala del juicio no parecía un tribunal. Era más bien un teatro sin aplausos. Al fondo, 7 hombres con túnicas doradas. Sus manos cruzadas. Sus labios tensos. Sus ojos evitaban los míos.
Me sentaron sola, en una silla de madera, frente al crucifijo más grande que había visto jamás. Pero esta vez, yo no miré a Cristo. Miré a los que pretendían hablar por él. El obispo Marcial tomó la palabra. Hermana Catalina, está usted aquí para aclarar lo ocurrido en su convento. Los eventos descritos en su carta son inquietantes y carentes de prueba divina. Yo no respondí. No por miedo, sino porque mi silencio ya no era obediencia. Era espejo. El segundo obispo carraspeó. ¿Insisten que la Eucaristía sangró? ¿Qué escuchó voces en la cruz? ¿Qué mujeres sin rostro le enseñaron un himno prohibido? No lo insisto, dije. Lo recuerdo. Lo viví. Lo llevo en la carne. Uno de ellos golpeó la mesa. Las revelaciones privadas no son dogma. ¿Y los silencios públicos sí lo son? La tensión se volvió física. El aire se volvió espeso. Y de pronto, uno de los obispos comenzó a temblar. El más joven. El que no había hablado aún. Le caía sudor por el cuello. Sus labios se movían. Pero no salía voz. Hasta que lloró. Y susurró. Yo la vi. En 1996. A la madre de esta joven. La obligaron a callar. Yo también callé. Se hizo un silencio cruel. Un silencio que ya no protegía a nadie. Y otro obispo, el más viejo, dejó caer su anillo sobre la mesa. Miró hacia abajo. Y dijo: en mi diócesis también desaparecieron. Las llamaban inestables. Yo firmé sus traslados. Nunca pregunté por sus cuerpos. Uno a uno. Comenzaron a confesar. No a mí. A la memoria colectiva que yo encarnaba. Yo no grité. No amenacé. No pedí justicia. Solo me quedé de pie. Y mientras ellos hablaban, vi algo detrás de mí. 7 mujeres. De blanco. Sin rostro. Pero con ojos abiertos. El crucifijo sobre el estrado comenzó a agrietarse. Del pecho de Cristo brotó una línea roja. Una grieta vertical. No era símbolo. Era respuesta. Episodio 14. La herencia de las que no rezaron. Algunas mujeres no dejaron testamento. Dejaron heridas encuadernadas. Volví a casa de mi infancia. Como quien regresa a un lugar que nunca fue suyo del todo. Las paredes ya no olían a sopa ni a infancia. Olían a incienso seco. A vela consumida. A secreto derramado. Entré a la habitación de mi madre. Todo estaba intacto. El rosario sobre la cómoda. El crucifijo torcido. Y en el cajón más hondo, un libro sin nombre. No tenía tapa. Ni editorial. Ni título. Solo cuero gastado. Manchado de rojo oscuro. Y un broche oxidado. Que parecía cerrar algo más que páginas. Lo abrí. La primera hoja estaba vacía. La segunda, también. La tercera tenía una marca. No de tinta. De sangre. Un dedo. Presionado con fuerza. Como si alguien hubiera querido dejar su grito en la piel del papel. Pasé página tras página. No había palabras. Pero había huellas. Cicatrices. Ceniza incrustada. Una tenía marcas de uñas. Otra, un pétalo seco. Y entonces entendí. No era un libro para leer. Era un libro para recordar. Cada mujer había dejado algo de sí. No con letras, sino con cuerpo. Una lágrima. Una hebra de cabello. Una mancha en forma de cruz. En la página central. Una inscripción en letra temblorosa. Aquí estamos las que no pudieron escribir sus memorias. Porque estaban demasiado ocupadas sobreviviendo. Al final del libro. Una sola línea en tinta negra. Si tu sangre toca estas páginas, el círculo se cierra. Mi corazón golpeó el pecho. No de miedo. De reconocimiento. Tomé una aguja. Pinché mi dedo. Y dejé caer una gota. El libro se calentó. Tembló. Y sus páginas comenzaron a oscurecerse. Como si las historias ocultas por fin quisieran hablar. Los rostros de mujeres comenzaron a surgir entre las fibras. No realistas. No nítidos. Memorias. Sus labios no se movían.
pero sus ojos decían mi nombre. Una a una, me miraban. Y sin voz, gritaban: no reces por nosotras. Despiértanos. Episodio 15. La novia que escribió su propio evangelio. Si el evangelio que te enseñaron no te salvó, entonces escríbelo tú, con tu verdad. Volví sola, sin hábito, sin velo, sin permiso. Nadie me esperaba, pero las paredes sí. El convento no había cambiado, pero el aire, sí, estaba cargado, como si los nombres silenciados hubieran empezado a vibrar por dentro. Entré a la capilla, vacía, oscura, olía a piedra mojada y a vela vieja. Llevaba el libro, el que no tenía palabras, pero que sabía más que todas las Biblias juntas. Lo coloqué sobre el altar y lo abrí en la primera página. Saqué la pluma, no una normal, una pluma de hierro, como las que usaban las copistas antiguas. Pinché mi dedo y escribí: este es el evangelio de las que no dijeron amén. La tinta roja brilló, no como sangre, sino como fuego dormido. Las velas se encendieron solas. El piso crujió y las paredes comenzaron a murmurar. Escribí sin parar. Cada línea era una herida abierta. Cada frase, una hermana despertando. No escribía solo lo que viví. Escribía lo que ellas me dictaban. Lucía, Ruth, Amaya, mi madre. Todas, una por una, me hablaban desde el mármol, desde la madera, desde la cruz que ya no colgaba, sino temblaba. No nos morimos por falta de fe. Nos apagaron con dogma. No fuimos mártires. Fuimos niñas ofrecidas al altar sin voz. No queremos venganza. Queremos historia. Queremos lugar. Queremos verdad. El libro ardía, pero no se consumía. Y cuando llegué a la última página, ya no quedaba sangre en mi dedo, pero sí en mi voz. Y dije: este es mi cuerpo, pero no para consagrar, sino para recordar. Cerré el libro, y en ese instante, el crucifijo principal cayó en 1000 pedazos. De su interior salió polvo, y en medio del polvo, un anillo oxidado, el mismo que había llevado mi madre, el mismo que me pusieron, pero sin palabra grabada, solo una línea vacía. Lo tomé y escribí con él en la última hoja del libro: yo elijo mi nombre.